Ya, lo que le había preguntado antes, ¿ustedes sabían que se puede correr Spice por línea de comandos? ¿Quiénes sabían que se puede correr Spice por línea de comandos? ¿Quiénes no saben lo que es correr Spice por línea de comandos? Ok, vamos a aprender. Ustedes saben que cuando ustedes ejecutan un programa, por ejemplo en Windows, ustedes aprietan un icono que dice Spice. Internamente Windows en realidad está haciendo procesos por detrás que ejecutan un programa, ¿cierto? Y ustedes esos procesos los pueden ejecutar en una línea de comandos que se parece a esto. ¿Sabían eso, no? Eso es una línea de comandos. ¿Quiénes están familiarizados con la línea de comandos? Ya. ¿Quiénes no quieren meterse nunca con una línea de comandos? No les conviene. Sean amigos de la línea de comandos, sean amigos, porque es bueno. A los que han trabajado con Unix, con Linux y con sistemas que funcionan por línea de comando, acostúmbrense a usar eso, porque es bueno para ustedes. La gracia de la línea de comando es que uno puede hacer procesos por lotes. ¿Saben lo que es un proceso por lote? O que le llaman también batch files, o le llaman scripts. Por ejemplo, ustedes podrían llamar a Spice SK3, no, no existe aquí. Em, ah, LTC, SDLT, dir, y luego L, ¿dónde está S? S. ¡Wow! Ha cambiado el nombre. Hace tiempo que no lo corro por línea de comando. Ya, fíjense en esto, voy a hacer algo. XVII X64. Ya, ¿lo vieron? Voy a hacerlo en cámara lenta. Ta, 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 Ya, ahí se abrió. ¿Cacharon? Se abre Spice. El fondo, no sé. Hay varios. Sí, depende de la versión, parece. Parece que se cambia solo, ¿no? Sí, yo tengo diferentes y han aparecido diferentes. Oye, ¿y cuál será la gracia de abrir Spice con línea de comandos? ¿Cómo eso? ¿Qué es eso de correr todo a la vez? Ya, ¿y cómo haría eso? Hoy día no voy a dar décimas porque no soy profe hoy día. Eh, ¿cómo sería eso? ¿En qué lo podría hacer, por ejemplo? Ajá. De hecho, tú tienes mucha razón. Vamos a hacer un archivo minimalista. No sé por qué estoy explicando esto, pero tal vez me estoy disparando en el pie. O tal vez no le estoy haciendo un favor al profesor del curso, pero como hoy día no soy el profesor del curso, em, vamos a hacer una simulación ridículamente trivial. Y ya, pues. Eso fue extraño, ¿no? Estoy grabando, ¿no? Sí, sí estoy grabando. Ya, vamos a tratar de nuevo. No sé por qué ocurrió eso. He simulado circuitos más complicados. Ah, ya, ahí está mi circuito trivial. ¿Están de acuerdo? Ahí hay un circuito trivial. Y yo puedo poner view, netlist, y eso es el netlist. Yo puedo copiarlo, puedo abrir uno de estos, pegar el netlist. Vamos a quitarle esto. Ustedes saben que la primera línea de Spice siempre es un comentario.
O sea, si yo pongo bla, eso es un comentario, incluso sin el asterisco. Después viene eso, tran, y eso no existe, ahí lo dejamos. Ese va a ser nuestro circuito minimalista y lo voy a grabar. Le voy a poner un nombre y lo voy a grabar en el mismo, o le cambio el path mejor. Saben que voy a agregar el path de Spice aquí, porque si no se me va a enredar mucho la cosa, no quiero tener archivos raros donde no corresponde. Entonces, vamos a ir a Program Files, vamos a ir a LTC, aquí, y copié la dirección, o sea, que copié eso. Eso se lo vamos a agregar al path. Entonces hay que ir al path, aquí está, y voy a agregar ahí. Nunca sé si hay que agregarlo ahí o hay que agregarlo aquí. Parece que aquí es donde hay que agregarlo. Em, no, no sé por qué no puedo editarlo. Bueno, probemos a ver qué pasa. Veamos si sirve. ¿Cómo era? X, Y, Y. No, XV. Ah, ya me olvidé. X, V, I, I, X64. X, V, I, I, X64. Ya, ahí funciona desde cualquier parte. Entonces, ahora yo puedo, por ejemplo, ir a... No le pongan nombres tan raros a las cosas. En general es bueno ponerle nombres que tengan sentido, pero... Entonces ahí voy a crear un archivo que se va a llamar... eh, ¿dónde está esto? No, aquí está. Aquí. Test1.sp. Entonces ahí creé un archivo. Y si yo voy aquí a este directorio hola y pongo dir, hay un archivo que se llama test1.sp.txt. No me hizo caso, le puso .txt, pero no me importa. Entonces yo quiero ejecutar ese archivo usando Spice. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar Spice como era xvii x64. ¿Saben qué viene ahora, no? Menos b. Veamos si se ha mantenido la anotación. Y después le digo test, bla, bla, bla. Entonces ahí lo que hizo este programa fue correr Spice. ¿Alguien vio que corrió Spice? A ver, lo voy a hacer en cámara lenta nuevamente. Chan, 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 chan. Voy a apretar ahora, estoy apretando la tecla. Ahí corrió Spice. Nadie lo vio, pero ahí corrió Spice. ¿Dónde me dejó los resultados? Entonces yo pongo dir y ahora, ¿se acuerdan que antes había un archivo aquí? Ahora hay más archivos. Está el punto .raw, el punto .op raw y está el punto .log. Entonces yo puedo, por ejemplo, mirar el punto .log. Eh, no. Dice 4. ¡Ah! No, hay pura idea anotada, no hay nada. Em, Además que eso es del profesor, yo no puedo abrir eso porque es del profesor. Em, entonces yo puedo mirar estos archivos, aquí están. Puedo mirar el log, por ejemplo, y el log me va a decir, circuito se llama bla, y ahí ejecutó la simulación y salieron algunos resultados. Luego veo el punto OP y ¿qué sale aquí? Tiremos la Spice para ver qué sale. Spice me dice, ese es el resultado, ese es el punto de operación. O sea, yo podría incluso abrir esto aquí y me dice, ese es el punto de operación. No tengo idea. Nunca había visto eso. Pero, pero sale el resultado. Y yo ese resultado después lo puedo tomar y lo puedo procesar. Por ejemplo, lo puedo llevar a otro software. Por ejemplo, Python. ¿Han usado Python? ¿Saben lo que es parsear archivos? ¿Quiénes han parseado archivos alguna vez? Pocos. Parsear archivo es
algo muy, muy simple. Es decirle al computador, mira este archivo, por ejemplo, mira el archivo que se llama de esta forma, y cuando encuentres la palabra variables dos puntos, entonces ponte a mirar con más cuidado. Y si dice cero, entonces lo que viene después es un nodo, si dice uno, lo que viene después es un nodo, etcétera. Entonces lo que está diciendo ahí es, léeme este archivo e interprétamelo. Y ustedes podrían hacer algo, por ejemplo, voy a hacer un punto OP aquí. Y si yo hago un punto OP, esta cosa me entrega valores de corriente, ¿cierto? Voy a decirle a Spice lo mismo, que me haga lo mismo con este archivo de texto. En vez de un punto tran, le voy a pedir un punto OP. Entonces voy aquí, corro Spice, ahí corrí Spice sobre el programa. Es necesario ese modificador "-b", y luego miro que hay un punto log. Y ese punto log es el resultado del punto OP, y después está el punto raw, que si lo abro, no, qué raro, parece que esta había, sí, el mismo. O sea, de hecho los puedo borrar ahí, y al ejecutar esto aparecen de nuevo. Aquí deberían estar los resultados. Mm. No he hecho en este nuevo Spice, no he hecho esto. Seguramente hay formas de hacerlo en el panel de control. Entonces, vamos a pedirle eso. Vamos a ver si resulta. Vamos a ver si resulta así. No, no está resultando. Hay algo que estoy haciendo mal y es porque Spice cambió más rápido de lo que yo cambié. Si alguien sabe hacerlo, por favor, sópleme, porque no lo sé. Save defaults, Spice. ¿Será aquí? Mm. No, no es aquí. Ajá, cierto. Qué divertido, uno puede poner cualquier cosa. Em, Expanded listing, ¿qué será esto? Hacks, Internet, Drafting, Options. Ya, se me perdió, definitivamente se me perdió. No sé dónde está. Pero se supone que uno podría mirar el log y aquí debería salir el resultado de la simulación, el resultado del punto de operación. Entonces uno puede ejecutar muchas simulaciones cambiando parámetros individuales y ver qué es lo que pasa. Esa es una forma de hacer mono de Spice sin entrar en Spice. Estoy dando la idea, esa es una forma de hacerla. Yo lo he hecho desde MATLAB y funciona súper bien. ¿Preguntas? No, no hay preguntas. Bueno, los que hayan usado alguna vez Perl, Python, MATLAB o algún otro software para parsear archivos, recomiendo que miren esa opción. Incluso después de hacer el proyecto, mírenlo. O incluso escríbanle a Jorge. Yo sé que Jorge tiene un archivo para parsear archivos, porque yo una vez le pasé un archivo para parsear archivos. Entonces, pregúntenle a Jorge y Jorge les va a mandar un archivo que es para parsear archivos desde MATLAB. Entonces uno abre Spice, Spice corre una simulación, el resultado vuelve a MATLAB y al final lo que uno hace desde MATLAB es decirle a Spice, corre estas 1000 simulaciones, dame los resultados, guárdalos en una tabla, en un gráfico y luego muéstramelo. Y eso es mucho más fácil. Entonces uno va al valor exacto que uno quiere mirar y uno no mira la simulación completa. Eso es muy útil. Así que recomiendo que lo estudien. Habiendo pasado por ahí, vamos ahora a la tarea. Entonces,
parten con esto. ¿Qué es esto? Esto es voltaje salida partido por Q de entrada. Entonces esto es una función de transferencia, ¿cierto? Y lo que dicen es que esta función de transferencia es una función de transferencia de primer orden. O sea, si llega en la entrada una carga, se deposita carga, antes no había carga, luego aparece una carga, ¿qué función matemática es eso? Algo que no existía y de repente aparece algo. Es un escalón. Entonces la carga de entrada es un escalón. Y la salida, ustedes pueden decir lo que es a partir de esto, ¿no? Va a ser un voltaje que va a estar caracterizado por esta ganancia y va a tener esta constante de tiempo. Entonces, si ustedes tienen un escalón en la entrada, por ejemplo, de un pico Coulomb, la salida va a ser A pico Coulomb y con una constante de tiempo tau. Eso es lo que están diciendo aquí. Entonces, este es un molde para contextualizar la situación. Entonces, con esto vamos a partir. Suponemos que entra un delta Esto no debería decir delta, esto debería decir escalón. Eso es malo, ¿no? Escalón. Eso cambia todo, de hecho. Cambia hasta la fecha de entrega, ¿o no? O sea, cambia absolutamente todo. Eso es algo importante. Sí, eso cambia hasta la fecha de entrega. Eso no es un delta, eso es un escalón. Por el lado, a ver, no sé si cambia tantas cosas. Si es que fuera un delta, si es que- es el símbolo de escalón, ¿o no? No, ya no los convencí. Eh, si es que fuera un delta, la salida, ¿cómo va a ser? Va a ser una exponencial, ¿cierto? Que parte, pum, hace algo así. De acuerdo, es instantáneo. De acuerdo. Entonces, no, sí cambia todo, estoy de acuerdo, cambia todo. Por el lado analógico hay que programar una función que da a la entrada, cuando genera una rápida subida de BDS, mantenga el máximo valor alcanzado tras de ello a menos a time unidades de tiempo. Entonces hay que poner esto como una variable. Y que tenga un error no mayor a set error. Entonces ustedes quieren que este A sea el A que ustedes quieren especificar, por ejemplo, de tantos volts por pico coulomb en la entrada, ¿cierto? El A está en volts por pico coulomb. Por ejemplo, ¿cuánto tiene que ser en el proyecto? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien tiene el valor? ¿Ah? 1 volt por pico coulomb. Entonces A debería ser 1 volt por pico coulomb. A eso quieren. Y ese puede tener un error, entonces puede ser un poco menor, pero tiene que llegar cercano a 1 volt por pico coulomb. Y tenemos que alcanzar el valor final, que es 1 volt, en un tiempo razonable. Entonces el tiempo de establecimiento no puede ser mayor que set time, que uno se lo define. Y lo que dice aquí es que después de eso tiene que regresar a banda base. Mm. Entonces esto eventualmente regresa. Eso no va a ocurrir con esta función de transferencia, claramente, ¿cierto? Entonces esta función sirve solamente para la parte donde sube el voltaje. O tal vez Jorge quiso decir algo distinto aquí. Quizás está bien este delta. Esto lo miré alguna vez, pero no. Tal vez está bien. Tal vez lo que queremos es que se establezca rápidamente. Pero hay un. O sea, si tomamos exactamente lo que sale aquí, esto va a decaer eventualmente. Entonces el tiempo de establecimiento va a ser realmente cero. Ahí se va a establecer al tiro. Y debiera regresar al valor base o a la banda base rápidamente. Por el lado digital hay una referencia y cuando la señal excede esa referencia debería aparecer de alguna parte un 1 lógico.
que debería durar alguna cantidad de tiempo. Em, entonces, para esta pregunta hay que definir estos valores. Son los del proyecto. Eh, Creo que este era 10%. No, perdón, este era 10%. Este de aquí, no me acuerdo, era en nanosegundos, en microsegundos. Un micro. Y así, hay que definir estos valores. Entonces, lo que hay que hacer es plantearse una función de transferencia y jugar con esa función de transferencia. ¿Quiénes ya han hecho simulaciones MATLAB, Scilab, Octave, Python o lo que sea? De lo que sea. Algunos. Entonces ya tienen alguna idea de cómo es la mecánica, ¿o no? Yo hace tiempo que no resuelvo estas ecuaciones diferenciales de esta forma. Aquí tengo Octave. Mucho tiempo que no lo hago. Pero me acuerdo que había una página de ayuda, parece, ¿o no? ¿Será con F1? ¿O era con Help nomás? A ver, Help. Y había una función, pero no me acuerdo de la función. La vamos a googlear. Entonces vamos a ir aquí, Google, y ¿cómo se llama esto? Octave, Continuous Time Simulation. SS. Entonces, perfecto. Tengo que definir un sistema como SS. Pucha, ojalá vinieran ejemplos aquí. Más abajo. Ya, típico. Ahí está, perfecto. Ejemplo. Entonces ahí me dice lo que es A, lo que es B, y defino una matriz que me define algún sistema y eventualmente puedo simular esto. Y esto viene dentro de un paquete que se llama control. Y uno puede tener diferentes... TF. ¿Qué será TF? Ajá, función de transferencia. Entonces tal vez yo puedo buscar función de transferencia en la lista de funciones. Mm, ya, entonces parece que hay que bajar un paquete de control aquí o algo. Mm. Y miremos lo que dice la referencia de la función. Entonces aquí está el paquete de control. Si voy a TF, crear o convertir a modelo de función de transferencia. Mm. Entonces, ¿qué será esa S que está ahí? ¿Ah? ¿Qué es esa S? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez o no? ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, eso? No he bajado el control package. Ajá. PKG load control. Ya, entonces ahora tengo S. ¿Qué será S? ¿Qué pasa si hago uno más S, por ejemplo? ¡Wow! Y yo podría hacer cosas como A por S cuadrado más B por S más C. No, porque no sabe lo que es A. Pero le puedo decir, por ejemplo, uno por S cuadrado más 2S más 3. ¡Oh! Entonces parece que esto me permite ingresarle una función de transferencia a Octave, ¿o no? ¿Será así? Entonces después uno mira aquí que se puede definir una función de transferencia de varias formas diferentes. En función de S, como un polinomio, como una razón de polinomio, como un denominador y denominador, y se le puede dar además tiempo de muestreo. Entonces uno puede jugar con eso. Por ejemplo, ¿cómo será esta? A ver,
numerador, denominador, a ver, sis igual s, tf, paréntesis. ¿Cómo se le dará? ¿Qué pasa si le doy 1, 0, por ejemplo? Y 1, 1. ¿Funcionará así? No, no funciona. Esa es la sintaxis de otro software. Ah, hay una coma. Aquí. Esa. Oh, ahí sí. Perfecto. Buena. Entonces ahí tengo funciones de transferencia. Yo puedo jugar con... Ah, ¿y qué pasa si le hago 1, 2, 1, por ejemplo? Ah, ahí tengo una función de transferencia. ¿Y cómo es la función de transferencia que me piden a mí? Me piden en realidad un 0, 1, o sea, un 1 nomás. Y la otra es un, por ejemplo, eso. Esa podría ser. Entonces yo le voy a decir, si yo le digo sys, me dice que esa función de transferencia. Ah, yo le podría pedir que me la simule, ¿o no? ¿Y cómo simulará esto? Hay una función para simular, ¿o no? Va, aquí está el ejemplo. Me están copiando. Ya, perfecto. Ah, y yo le puedo decir tf, función de transferencia, numerador, denominador, lo que sea. Ahí está la función de transferencia. Muy bien. Y luego con ss yo puedo simularla. Ah, perfecto. ¿Y cómo se simula? Entonces, teniendo la función de transferencia, em, ¿será esto o no? ¿Y dónde le doy el tiempo y todo eso? No, saben que no me gustó. Help, SS. Esta ayuda es mejor, es mucho mejor. Entonces, A, B, C, D, etcétera. Tiempo de muestreo y cómo simulo. ¿Cómo simulo? Mm, No sé cómo simulo. Había una función para simular, ¿o no? En LTSpice creo que se llama C, la función que simula. Es muy simple. Busquemos aquí. Octave. Y me va a tirar lo mismo, pero después vamos a ver en Signal Processing. em, ¿hmm? Continuous time Domain Simulation. Sí, parece que como que todo me lleva ahí, eventualmente, o a Signal Processing. Em, oh, está bueno este, ¿o no? Ya, entonces, eventualmente yo puedo llegar, si hago algunas búsquedas en Google, eventualmente voy a llegar a una simulación, algún tipo de... Sí, probablemente llegue a algo. Espero llegar a algo. ¿Qué estoy aquí? Ah, me cambié al editor. Vuelvo a la ventana de comando. Ya. Sysx, ¿qué es esto? Conversión, transformación bilineal. C2D. Ah, esto es para convertir de C. Ah, esto es análisis en dominio del tiempo. Ah, esta me gustó, parece. A ver, probémosla. Coma. A ver, muéstrame un ejemplo. Tal vez el tiempo final. Por ejemplo, le puedo dar 10 segundos. No, me está tirando cualquier cuestión. La estoy convirtiendo a discreta. No, olvídense eso. Eso último no. Eso último está mal. Em, ¿Alguien sabe hacerlo, no? No, esto es bilineal. No. No, no era por aquí. No era por aquí. Yo creo que es con SS. Em, esto me sirve. LSIM. ¿Existirá LSIM? Sí, parece que existe. Esa me sirve. Entonces, sys, coma, u.
¿Qué será U? ¿Es frecuencia o no? A ver. Input history TU. Mm. Ahí le puedo dar X0 también. A ver, ejemplo. U, T y square. Ah, yo puedo generar funciones. Ah, perfecto. Entonces ese es mi... Ah, entonces U, ¿qué será U? U es mi entrada. Por ejemplo, puede ser puro uno. Y T va a ser... ¿Cuánto es esto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 2.6. Algo así. No, no está funcionando. Bueno, si me dan suficiente tiempo lo hacemos. Pero en el fondo, miren esto. Miren esta página. LSIM parece que es la función correcta. Entonces, con esta función, nosotros podemos simular la salida de un sistema lineal en el tiempo y después graficarla y eventualmente llegar a algo. Y esto mismo seguro funciona en Octave. Em, no estoy seguro de que este vaya a funcionar, pero sí, podemos simular, podemos hacer el ejemplo eventualmente. Así que uno puede llegar a algo en lo que se simule la respuesta en el tiempo. No lo tengo a mano, no lo he hecho. Este no lo he hecho antes en este software, así que no puedo ayudarlos mucho aquí. Pero sí. A ver, denme un segundo. Probemos con esto. Ya. Sí, en el fondo hay que leerlo, hay que leer esto, leer este documento y entender cómo simular. Es la misma función. Entonces, sugiero que usen esta función, lsim. Ya. Em, ¿Bajaron Octave a todo esto, no? ¿O usan MATLAB? Ustedes. MATLAB, ya. Bueno, mejor todavía, ¿o no? Bueno, depende de usted. Yo uso Octave, pero puedo colgarme la ayuda de MATLAB. Em, y aquí hay ejemplos y ustedes pueden probar diferentes ejemplos y ver que es posible simular diferentes cosas. Perdón, quiero mirar esto de nuevo. Sí, es la misma cosa, es realmente la misma cosa, una simulación hasta t igual 5, etcétera. Uno puede empezar a jugar con los ejemplos y eventualmente van a llegar a algo. ¿Qué pasa si yo en vez de h uso mi función de transferencia? Por ejemplo, sys, yo le había llamado sys. Me da lo mismo. H es sys, no, son distintos, pero bueno, curioso al menos. Ok, sí, también, eso también funciona, ¿no? Step, sys. Era sys, ¿o no? Sí, step, sys. ¿Esto entre comillas o así nomás? ¿Y con algún tiempo final? Ah, mira, mejor todavía. Sí, y era más fácil. Respuesta al impulso. Salud por eso. Em, sí, no, yo creo que nunca había usado step, yo había usado otras funciones, pero step hace la pega exactamente lo que queremos hacer, así que está muy bien. Te daría una décima, pero dije que hoy día no estoy dando décima. ¿Honro eso o no? No, no lo honro, ya décima entonces. Da lo mismo, porque aprendí algo nuevo. No me acordaba de esa función. La verdad es que ahora que recuerdo, sí había usado step, pero no mucho. Entonces acerquémonos a la realidad. Dice aquí, que de acuerdo a las especificaciones, esta es una posible topología que implementa exactamente algo así. Algo así, pero para un escalón, no para un impulso. Entonces,
¿cuál es la idea aquí? Llega algo en esta fuente que dice un Qin. Esta es una fuente de corriente. Entonces este Q realmente es la integral de la corriente en el tiempo. Y si hay un escalón de corriente, entonces esta integral tiene que ser de... El escalón es una integral de... escalón es la integral de pi cuadrado. ¿De qué es integral el escalón? De un impulso, ya eso. Entonces ahí tiene que ser un impulso. Claro, si hay un impulso de corriente, eso produce un escalón aquí. Un escalón. ¿Y ese escalón dónde se va? O sea, yo aquí voy a tener un impulso de corriente, ¿cierto? Un impulso de corriente en alguna dirección. ¿Y por dónde se va ese impulso de corriente? Yo me imagino electrones aquí o portadores de carga. Se van aquí o no, probablemente aquí. O sea, en el primer instante de tiempo, probablemente se van a ir aquí. Y aquí no, no se van ahí. Hmm. A ver, en el primer instante de tiempo, depende. Hay varias cosas aquí. A ver, hay varias cosas de cómo verlo. Por ejemplo, ¿qué es A? ¿Qué pasa si A, por ejemplo, tiene constante de tiempo? ¿Qué pasa si este A fuera un A partido por uno más ese tau? ¿O qué pasa si este A es A estático? Son dos casos totalmente distintos. Si el A es estático, yo podría asumir que esto es una... Esto de aquí es como... Lo habíamos visto al principio del curso, ¿no? ¿Ah? Miller, ¿cierto? Entonces yo podría ver esto como una capacitancia aquí de tamaño CF por uno más A. Entonces esta carga se divide en estas dos capacitancias y ustedes pueden calcular en función de cuán grande es esta, porque ¿para dónde se va a ir la mayor parte de la carga? ¿A la capacitancia grande o a la chica? A la más grande, ¿cierto? Y nosotros queremos que casi toda la capacitancia se vaya aquí y que casi nada quede aquí. Entonces el valor final de voltaje que va a haber acá, el V in final, va a ser algo así como Qin dividido por la capacitancia total vista ahí, que es ¿cuánto? CS más CF. Ah, por uno más. Ya, ok, por uno más. Perfecto. ¿Y cuánto va a ser la salida? Según esto, la salida es A veces 20, con un signo menos, pero eso nos da lo mismo. Entonces la salida va a ser A por Qin partido por CS más CF por uno más A. Chuta, pero yo quería, entonces yo puedo calcular VO partido por Qin y me da eso. Pero yo quería que VO partido por Qin fuera dada por, que esto fuera la ganancia, o que uno partido por... O sea, yo quería que para un pico coulomb de entrada, yo tuviera un volt de salida. Entonces yo quería que esto fuera, que fuera así la función de transferencia, ¿cierto? O sea, yo quiero que eso valga uno partido por pico farad. ¿Cómo lo hago para que valga uno partido por un pico farad? ¿Mm? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque CS está dado externamente. Esa es la forma, ¿cierto? Una A gigante. Entonces, si yo hago A gigante y hago CF igual un picofarad, entonces yo puedo hacer que esa función tienda a la ganancia que yo quiero para el sistema completo, que tienda a 1 partido por un picofarad.
¿Tú la tenías buena? ¿Sí? Entonces eso queremos una ganancia grande. Entonces, cuando usamos realimentación, lo que logramos es que un circuito tenga una característica ratiométrica. ¿Se acordaban que teníamos ganancias ratiométricas o cosas así? En este caso no va a ser así. Nuestra ganancia va a depender de una capacitancia. Pero la gracia es que no depende de la ganancia del amplificador. La ganancia va a ser infinita. Y nosotros vamos a usar esa ganancia infinita con realimentación para lograr que la ganancia total de esto, de carga de entrada a voltaje de salida, sea 1 partido por CF. Intuitivamente, ¿cómo lo vemos intuitivamente? Si es que esto fuera un op-amp y aquí hay realimentación negativa, entonces si este es cero, entonces ¿cuánto vale este voltaje? Cero. Si este voltaje vale cero, y habíamos calculado alguna vez la impedancia de entrada de esto, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto era, no? Era cero, era cero, ¿cierto? Ah, o sea, cuando yo aplico un Qin aquí, casi toda la carga se va en esa dirección, casi nada se acumula aquí, y esa carga pasa a CF. Si este es cero y todo el Qin aparece en CF, el Vout tiene que ser Qin partido por CF. Pero eso solamente ocurre si hay cortocircuito virtual, si este nodo se mantiene en cero. ¿Cómo hago que este nodo se mantenga en cero? Con A gigante. Entonces A tiene que ser muy grande. Esa es la conclusión de esta parte de la pregunta. Entonces, asumiendo ganancia infinita, ¿cuál es la función de transferencia que relaciona Qin con Vout? 1 partido por CF. Eso es, punto. No hay más. Independientemente de CS. CS no importa aquí. Porque A no es infinita. Y CS existe. Entonces, a propósito, tengo algo que contarles. Estoy probando un chip y no me está funcionando, lo cual me tiene medio nervioso. Pero mientras trataba de hacerlo funcionar, parece que cortocircuité 70 volts con el chip. Y hubo un momento en el que un canal empezó a funcionar más mal que antes. Entonces me preocupé, agarré el chip y lo llevé al microscopio. Y lo miré al microscopio y tenía un hoyo negro ahí metido. Es notable, nunca había visto eso. Fue muy emocionante. Fue como, ¡ah! ¡Wow! Fue al mismo tiempo, fue muy divertido. Tal vez le saque una foto y la comparta algún día, pero fue muy divertido. Bueno, entonces ya, si tenemos una ganancia muy grande, no nos importa CS. Esa es una característica. CS, les cuento, es parte del detector. El detector está aquí, esto es el detector. Entonces CS es una parte del detector. Y yo no sé cuánto vale CS. Y CS más encima es función del voltaje. Entonces si es que yo cuento con que Qin va a depositarme carga en CS y yo puedo medir el voltaje ahí, estoy frito. No, eso no sirve. Entonces yo tengo que transferir esa carga a un circuito cuyo comportamiento yo puedo entender bien. Entonces para eso hacemos este amplificador y para eso estamos usando este amplificador de carga al final. Entonces, ¿cuánto debe valer CF? Un picofarad, ¿cierto? Una ganancia finita y manteniendo la capacitancia calculada anteriormente. ¿Cuál es la función de transferencia? Ya 1 partido por CF, ¿cierto? Entonces determina el tamaño de la resistencia que hay que poner en paralelo con CF para que se cumplan las especificaciones del tiempo de descarga. ¿Qué es eso? Ah, me están diciendo que aquí ponga un R en paralelo. ¿Qué pasa si pongo un R en paralelo? ¿Y cómo me queda la función de transferencia? Ah, entonces va a quedar como una combinación más o menos entre esto y esto. Y se va a descargar. ¿Y con qué constante de tiempo se va a descargar? RCF, porque es la resistencia que ve CF. Claro, esa es la resistencia que ve CF. Oye, y entonces uno podría hacer el cálculo de esa función de transferencia, ¿o no? Sí, ¿la hicieron o no? No, algunos la han hecho, otros no. Te quedó una componente con CS. ¿Y tú le crees a esa componente con CS o no?
Ya, ¿y ese CS queda multiplicado por A o no queda multiplicado por A? ¿Qué pasa cuando A tiende a infinito? Se va a CS. Eso es lo que ocurre. Efectivamente, el CS aparece y aparece un A también. Oye, ¿y hay alguna forma ingeniosa de meter R en esta función de transferencia o no? ¿Mm? Pero yo puedo meter paralelo con CF ahí, así tal cual, ¿o no? Ah, podría ser, ¿o no? Ajá. Tal vez reemplazando lo que me dice aquí Dan tiene mucho sentido. Si yo reemplazo CF por una impedancia genérica y luego esa impedancia genérica es, no es impedancia, en realidad es como una admitancia, ¿cierto? Eh, claro, es como una especie de admitancia que lleva un S abajo. Ya, perfecto. Entonces podría jugar con esto, incluso esto mismo convertirlo en la función de transferencia con R. Probablemente se pueda hacer. Si no, es cosa de resolver esto nuevamente, pero con el R en el circuito. Entonces ustedes debieran llegar a algo parecido a esto. Oye, y debería tener un polo, ¿o no? Debería tener un polo, probablemente no dos, un polo. O tendrá dos polos. ¿Cuántos capacitores tengo? Y puedo definir dos constantes de tiempo diferentes aquí. Y puedo definir dos condiciones iniciales diferentes. O sea, si defino una condición inicial en CS, ¿qué pasa aquí? Si yo digo, por ejemplo, el valor inicial de CS es 1 volt, ¿yo puedo saber cuánto vale el valor en CF? ¿Por qué? Porque hay un amplificador entre medio. Y el amplificador dice, esto es A por 1 volt, por lo tanto CF queda definido inmediatamente. Entonces debería tener ¿cuántos polos? Probablemente un polo y no dos polos. Están en paralelo. O sea, sí, de acuerdo. Hay varias formas de pensarlo. Perfecto. Y debería tener un cero, ¿o no? ¿Por qué debería tener un cero? Oye, sin haber hecho nada, sin haber hecho el cálculo, ¿por qué debería tener un cero? ¿Qué característica tienen los ceros? Es más, voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Qué pasa cuando hay un cero en el origen? ¿Qué pasa con la respuesta al escalón, por ejemplo? La respuesta al escalón tiene una componente DC y el cero en el origen hace que a frecuencia cero, o sea, en DC, la salida sea cero, porque un cero en el origen. Entonces, en el origen, en DC, la salida es cero. Entonces, un cero en el origen hace que la salida tienda a cero. ¿Eso es? Es una forma de verlo, la deriva, y la derivada de una constante es cero. Es una forma de verlo. O sea, y en DC el valor de C es el promedio de todos los valores. Entonces, si el valor de C es cero, probablemente el valor final tiende a cero. Ah, claro, po. Cuando teníamos filtros pasa altos, que tienen un cero en el origen, estoy tratando de pensar, ayúdenme a pensar. Cuando teníamos un filtro pasa altos que tenía un cero en el origen y graficábamos el bode, decíamos que en DC su respuesta era cero, lo cual significa que no pasa valores de C. Para una entrada de C, la salida es cero. O sea, al final tiende a cero, al final decae a cero. Y por el teorema del valor final también podemos ver que decae a cero. Entonces, eventualmente esta respuesta decae a cero si es que hubiera un cero en el origen. Y este R hace que esta carga eventualmente se disipe en R con una constante de tiempo RCF
y va a decaer hasta cero. Entonces, tiene sentido esperar que aparezca un cero en el origen. Los que la han hecho, les resultó con un cero en el origen, ¿o no? ¿Sí? Tiene sentido, o sea, está bien. Entonces, deberían ver algo que después de un tiempo tiende a cero. Ok. Em, Después dice, utilizando programa de computación científica, determine la mínima ganancia del amplificador que permite cumplir con la especificación. Entonces aquí viene A. Y ese A, ustedes tienen que definir el mínimo A que hace que para, para un cierto conjunto de valores aquí, esto les dé parecido a uno partido por un picofarad. ¿Cuánto les dio ese A a los que lo hayan hecho? Cuatro y tanto, 4,50 por ahí, ¿cierto? O sea, con ese valor ustedes prácticamente no ven el efecto de CS, ¿sí? Ajá, sí, ya es menos. Sí, puede ser. Lo importante es que entiendan lo que están haciendo. Es más importante que el resultado final. ¿Da lo mismo? No juega un rol R. ¿Y por qué? Intuitivamente, ¿por qué R no juega un rol? Exactamente, esa es la mejor explicación. Si tú ves este circuito, ves que hay dos elementos capacitivos y un elemento resistivo. En el instante inicial, en t igual 0, los capacitores se comportan como cable. Por R no pasa absolutamente nada. Entonces R no tiene relevancia. Y ojo, este análisis que tú estabas mencionando aquí, de eliminar R al principio en t igual 0, es súper, súper relevante. De hecho, en t igual 0, cualquier cosa que no se comporte como un cable, como los capacitores, se puede eliminar. Y puedes olvidarte de eso. El amplificador, en este caso, no lo puede eliminar porque el amplificador es estático. Pero si el amplificador fuera A partido por uno más S tau, ahí tú eliminas el amplificador, porque en el instante t igual 0 el amplificador no alcanza a hacer nada y los capacitores ya están cargados. Y eso te da otra respuesta. Oye, entonces, no sé si estoy aprendiendo electrónica, pero al menos aprendí que los capacitores son lo primero que actúa en este caso. Y el R realmente no actúa al principio. El R no está haciendo nada. En t igual 0, R no juega ningún rol. Yo lo podría sacar. Podemos aplicar incluso el teorema del valor inicial y ver que el resultado no debiera depender de R. Así que, de acuerdo. Sigamos bajando. Vamos a determinar parámetros del amplificador y vamos a asumir que un GM efectivo y una resistencia de salida. Entonces mi amplificador, que es esta cosa de acá, que es un A aquí, yo lo voy a asumir como que es GM efectivo por Bin y un RO. Ese va a ser mi amplificador. Ahí está. Ese es mi amplificador. Tengo CS, este es mi detector. Tengo CF y CL. Hay una carga ahí. Entonces encuentra la función de transferencia que relaciona QIN con Vout. Podemos generalizarlo y ponerle el RF aquí o no ponérselo. Entonces esta relación probablemente va a ser algo... em, ¿cuánto- ¿cuántos polos tengo aquí? ¿Hay dos polos? ¿Hay uno? A ver, ¿cuántas condiciones iniciales puedo definir? Si yo defino este voltaje, defino inmediatamente este voltaje. Y si tengo definido este, tengo definido ese y tengo definido ese. Entonces esto debería tener un polo. Wow, interesante. Y tendrá un polo, ¿no? ¿Sí? Lo calculan y sale un polo, efectivamente. Ya. Muy bien. Oye, y esto que decíamos, ¿ah?
Hay tres capacitores, pero hay una condición inicial, independiente. Porque si tú fijas una, si yo fijo esta, yo sé que de aquí a allá hay una ganancia, de VIN a VOUT, hay una ganancia que es menos GM efectivo por VI. Entonces, ahí ya fijé otra condición inicial aquí. O sea, esta condición inicial me fija otra aquí, ¿o no? O no necesariamente. ¿Mm? Ujú. Ya, ok. Si tú pones este aquí como Miller, estos dos están en paralelo. Es una condición inicial. Y este otro, si tú tienes este voltaje, este queda definido también. Entonces, claro. Oye, les da un polo, ¿no? ¿Sí? Da un polo. Ujú. ¿Y por qué un cero? ¿Qué significa un cero? Significa que no, pues es un cero en el eje J omega. ¿Qué pasa con los ceros que no están en el eje J omega? Puedo decir lo mismo, ¿no? A ver, les cuento. El cero que aparece acá se llama cero de feed forward y depende de CF. Es un cero que aparece debido a que existe CF. CF hace que en la función de transferencia haya un cero en la función de transferencia que va de aquí a allá. Eso es correcto. Ese cero se va a ver. Y ese cero es bien divertido, porque produce un efecto bien curioso. En t igual cero, yo me puedo olvidar del R, me puedo olvidar de todo lo demás. Este no empieza a ejercer nada y ya hay un divisor capacitivo aquí. Y ese divisor capacitivo hace que este voltaje de out sea una fracción de Vin. Vout parte siendo una fracción de Vin. Y cuando el resto de los componentes empiezan a funcionar, Vout pasa a ser menos GM efectivo Rout Vin. O sea, Vout pasó de ser una fracción de Vin, originalmente, esto es tiempo y esto es Vout, pasó de ser una fracción de Vin, digamos una fracción A por Vin, a menos GM efectivo Rout Vin. O sea, se mueve así, una cosa así. O si Vin es negativo, es al revés. Pero en el fondo, la respuesta inicial es bajar y después subir. O al revés, primero subir y después bajar. Y eso es debido a CF, que me conecta la entrada con la salida. Ese es un cero de feed forward. Y ese cero de feed forward produce este efecto que es bien extraño al principio. Entonces ese cero de feed forward, el efecto se puede calcular, el efecto inicial aquí se podría calcular simplemente como un divisor capacitivo entre CF y CL. Algo así les da, ¿o no? Los que hayan calculado un cero, les da algo que se relaciona con CF y con CL, ¿o no? Entonces, ahí van a encontrar esa función de transferencia que tiene un cero. Va a tener un cero. Y mediante la función de transferencia antes encontrada y un programa de computación científica, determine valores que permitan cumplir con las especificaciones del proyecto. Entonces, eventualmente hay que llegar a un GM efectivo, un ROut, y voy a tener que ponerle además un R en paralelo aquí si es que quiero que esto se devuelva a cero. ¿Por qué no siempre le ponemos este R? Tal vez haya algunos de ustedes que quieran poner aquí un switch y hacer que esta cosa se gatille, se cierre y yo tenga la salida y luego la salida vuelva a tierra gracias a ese switch. Se puede hacer también, no es tan descabellado.
Yo lo he hecho así, pero pueden hacerlo de cualquier forma en realidad. Ok, seguimos acercándonos. ¿Hay preguntas o no? Sí. A ver, no te entendí muy bien. ¿Tú puedes? No sé si te estoy entendiendo bien. Disculpa, ¿podrías reformular la pregunta? Ajá. Ya. O veo partido por... Ah, y tú dices veo partido por BI y luego... Es que BI no es Queen partido por CS, porque porque Queen se reparte aquí y allá. Podría hacerlo, quizás más largo, no sé. O una alternativa, que tal vez es más sencillo, es convertir esto a corriente. Y otra alternativa también es poner una fuente de voltaje aquí y convertir de voltaje acá a carga allá. Y tú sabes, tú puedes calcular, si tú tienes un capacitor, digamos que tenemos un capacitor a un nodo de baja impedancia, y tú mueves este nodo desde un voltaje 0 a un voltaje 1. La carga que está inyectando acá es delta V por C. Entonces tú podrías también ponerle una fuente de voltaje ahí y luego saber que la carga que inyectaste al mover este voltaje en esa cantidad se relaciona con la carga a través de CS, porque este es un nodo de baja impedancia. Entonces, tal vez eso es una aproximación, pero para A grande debería funcionar bien. Voy a poner mi cargador, si no me quedo sin energía. Oye, entonces parece que es manejable, ¿o no? O sea, como función de transferencia uno puede calcular qué es lo que pasa de QIN a Vout y luego de eso hacer los análisis. Los que lo hayan hecho, ¿cómo lo resolvieron? ¿Qué usaron aquí en QIN? ¿Usaron Q directamente? Tú usaste una fuente de corriente. Ah, perfecto. Tú usaste una fuente de corriente aquí y le pusiste un S. Y eso es exacto, ¿cierto? Porque el S lo que hace es derivar. Deriva, perfecto. Todas las tienes que convertir a Q. ¿Sí? Sí, sí, de acuerdo. O sea, el Q lo multiplicas por ese, derivas Q, de acuerdo. Eso debiera funcionar perfectamente bien. Muy bien. Em, a ver, ajá, con ingeniería. No, CL te lo dan, aunque no está en las especificaciones. Creo que no está, pero CL digan que no sé, un pico farad o menos incluso. CS, ese te lo dan y te dicen que es 50 pico farad. CF, tú tienes que definirlo. Y tú tienes que definir GM y Rout, y de hecho el producto GM y Rout es relevante. Y también van a llegar a que la constante de tiempo depende de GM. Van a llegar a eso. No sé si llegaste a eso. Sí, pero va a depender de GM. Entonces al final la constante de tiempo es función de GM. el- y van a llegar a algo que es parecido a esto en valor final. Entonces, una forma de hacer que A sea gigante. Otra forma es que A sea, por ejemplo, un medio. Y luego ajustan CF hasta que les dé el resultado, pero no les va a dar.
Tienen que hacer que A sea muy grande. Y pueden hacer que A sea 10 tal vez y ajustar este valor. El problema es que si hacen que A sea 10, solamente 10, y ajustan este valor, ¿qué pasa si CS no es exactamente 50 picofarad, sino que es un poco diferente? Porque CS puede variar, es un detector y los detectores no son todos iguales. Puede influir mucho. Entonces, cómo minimizar el efecto de CS? Haciendo A muy grande. Entonces voy a hacer que A sea, no sé, 1000. Y ahí defino CF. O A sea 500. ¿Cuánto A puedo tolerar? ¿Cuán bajo puedo tolerar el A? Y eso es hacer ingeniería al final. 1000 es una ganancia razonable. Ustedes pueden sacar ganancias de 1000 con este tipo de tecnología fácilmente, no es un tema. Muy bien, después nos acercamos a la realidad. Importen transistores de la tecnología, caracterícenlo, extraigan todos los parámetros. Y hay que tirar un montón de curvas, tratar de sacar VT, si es que tiene algo de sentido, tratar de sacar mu n SO X doble partido por L, mu P SO X doble partido por L. Ah, no, eso los ponen ustedes. Em, ¿Qué más pueden sacar? O mirar la hojita que les dimos y ver ahí que, oh, se podrá hacer truco con esto, ¿no? No, parece que ya no. Tenía que haber tomado menos. Después dice, a 10 metros de la realidad. El proyecto incluye una parte digital, puede utilizar comparadores, switches y cualquier compuerta digital que esté aquí. Entonces ustedes pueden bajar esa biblioteca. No la compartan con nadie, por favor. Esto es algo que generé en algún momento y preferiría que no lo compartan. Utiliza archivos de C5N que en algún momento estaban disponibles públicamente, ya no lo están. Prefiero, por lo tanto, que no lo compartan, porque a Mosis no le gusta que uno los comparta. Em, sí. De hecho, mm, sí, eso todavía se pueden conseguir en algunos sitios, pero Mosis ya no lo entrega públicamente, así que mejor no los compartan. A continuación se les pide diseñar un switch y un comparador. Entonces, ¿cómo hacemos un switch? El modelo del transistor aquí, mediante simulaciones, hay que obtener la resistencia del MOSFET para un NMOS, para un PMOS y para un CMOS. ¿Cómo obtengo esa resistencia? ¿Alguien ya lo hizo? Porque yo no tengo idea cómo hacerlo. ¿No? ¿Nadie lo ha hecho? La del NMOS te salió. ¿Y cómo la hiciste? Ah, en Spice. Ya, o sea, agarrar el modelo, ir a Spice. Entonces en Spice tú pones un transistor. No, esto es NMOS 4, por ejemplo. Hace algo así, ¿cierto? Ah, y la entrada es 5 volts. Esto hay que hacerlo con la tecnología del curso. Aquí no lo voy a hacer con la tecnología del curso, pero puedo hacer el experimento igual. Entonces, tú dices hacer un sweep. ¿Y aquí tengo que hacerle un sweep? ¿A B1 o a B2? Porque lo que yo quiero saber es esta resistencia, ¿cierto? La resistencia de un switch. ¿A qué le hago el sweep? A ver, porque yo quiero... queremos la curva de R versus VDS. Esa es la que queremos, ¿no? ¿O queremos la curva de R versus qué? ¿Cómo vamos a usar este switch en la práctica? A ver, quizás tenemos que preguntarnos eso primero. Va a haber un switch así, entre dos nodos. Y aquí vamos a tener un VG. Y aquí va a haber un VD y un VS. Ya, perfecto. ¿Y VDS es grande o es chico? Asumimos que está en
triodo. Entonces BDS es muy chico. Pongamos BDS muy chico entonces. Entonces vamos a decirle aquí BDS vale 1 mili. Me gustó 1 mili, me encantó. Ya, y eso es todo, ¿no? Y le hago un sweep a B. ¿Mm? También puede ser, ¿o no? Y así funciona, esto debería funcionar, ¿no? Y le hago un sweep aquí a B, ¿cierto? Y en la práctica, pero en la práctica lo voy a estar usando de una forma un poco distinta, porque en la práctica voy a estar aplicando aquí 5 volts, ¿cierto? ¿Y qué es lo que voy a estar moviendo realmente? Si es que estos dos están conectados. Porque aquí ya estamos tratando de encender un switch entre este nodo y este nodo. Estamos aplicando esta corriente. Si medimos esta corriente, vamos a poder calcular la resistencia. Pero, pero aquí, en este circuito, VG es fijo, VD y VS son iguales, o prácticamente iguales, pero VD y VS pueden ir cambiando, ¿no? O sea, yo podría tener un switch que me conecte a tierra o que me conecte a un voltaje más alto. Entonces, yo quiero ver qué tan bueno es el switch para conectarme a voltajes que son tierra o mayores que tierra. Entonces, tal vez está mal que yo le ponga tierra aquí. Tal vez yo debería ponerle otra fuente acá. Y a esta hacerle un sweep, ¿o no? Es lo mismo, ¿no? Esto es lo que quiero probar, ¿o no? DC sweep. Entonces vamos a mover B3 entre 0 y 5 volts con escalones de 1 mili. Y no sé qué habrá simulado porque se cayó. No entiendo por qué se está cayendo. Es medio frustrante porque uno pierde lo que había hecho. Este es NMOS nada más. DC sweep, E2 lineal entre 0 y 5, 1 mili, simula. Y ahora deberíamos medir la... Pero eso es la corriente. Ah, yo quiero medir resistencia, ¿o no? ¿Y la resistencia cuánto es? Ah, verdad, pues la resistencia es 1 mili dividido por eso. Y me da algunos gigas. Mala cosa. ¿Por qué me da tantos gigas ahí? Ah, aquí tengo que poner en función de BS, de VDS. Ah, tú dices que aquí tengo que poner VDS, aquí abajo. Ah, como resistencia, dices tú. Pero ¿por qué me da giga? ¿Por qué me da la corriente tan grande? A ver. O la corriente es muy chica, al revés. A ver. Ah, parte en cero, po. Está bien que parta en cero, ¿no? Cuando le aplico un voltaje de 0 volts aquí, la corriente es cero. ¿Está bien que sea cero, no? No, parece que no está bien.
Ah, es que debía haber puesto... Este está mal, pues este aquí debería estar arriba. Debería estar aquí y este se va. Ahí sí o no. Ya. Entonces ahí ya no me está tirando un cero. El cero nano me lo tira aquí, a los 5 volts. No me lo tira antes de los 5 volts. Llego a cero nano. Entonces no lleguemos a 5, pues lleguemos a un poco antes. Sabemos que esto no funciona hasta 5, sabemos que va a funcionar hasta menos voltaje. ¿Mm? Y tienen que estar unidos, ¿no? Hay efecto cuerpo. Está bien que haya efecto cuerpo. En los switch puede haber efecto cuerpo. Ya, entonces para medir la resistencia lo que hago es dividir un milivolt por la corriente y me da esta curva. ¿Tendrá sentido esta curva o no? No, no me gustó esto. Ahí sí. ¿Tendrá sentido o no? Oye, y parte como en 10 kilo ohm. ¿Y cómo podríamos bajar esa resistencia? ¿Ah? Haciéndolo más grande. Por ejemplo, poniendo dos dispositivos en paralelo. Ah, y ahí bajó. No, no bajó. No bajó a nada. ¿Y por qué no bajó? Con m igual 2. Tal vez hay un tema con el modelo. No sé. ¿De qué otra forma podríamos bajar esa resistencia? Yo me acuerdo de la ecuación. La ecuación era RDS igual 1 partido por mu COX W partido por L VOB. ¿Cómo hago el VOB más grande? Ah, con este más grande. Por ejemplo, si aquí aplico 15 volts. Debería bajar un buen poco, ¿no? Ah, claro, ahí ya bajó. Oye, entonces es creciente. Muy bien. Algo así. Oye, ¿y esto es exactamente lo mismo que hacerle un sweep aquí y dejar esta tierra, o no? ¿Alguna idea de si es lo mismo que hacer un sweep sobre B1 y luego dejar B2 a tierra? Porque ahí estoy cambiando VGS. Eso es lo que quiero cambiar, ¿o no? Aquí también estoy cambiando VGS, o sea, a medida que B2 aumenta, estoy cambiando VGS también. Entonces es como parecido. Podría haberlo hecho así también, ¿o no? Pero ahí el efecto cuerpo no habría funcionado. Tal vez yo quería hacer que funcionara el efecto del cuerpo y por eso lo hice de esta forma. Puede ser. Bueno, esta es la forma típica en la que uno calcula la resistencia de un switch. Uno mide la corriente que hay entre estos dos terminales cuando están prácticamente al mismo potencial. En el voltaje de compuerta le damos el voltaje máximo que le podemos dar, que en el caso de la tecnología del curso es 5 volts. Si le aplican 15, probablemente lo miren en el microscopio y va a aparecer un hoyo negro ahí. No me pregunten cómo lo aprendí. Y le hacen un sweep a este voltaje. Entonces lo que están variando en el fondo, es decir, que estos dos son muy parecidos, VG es el máximo que pueden aplicar y BS va cambiando, que es exactamente lo que estamos simulando aquí. Y con eso calculamos la resistencia. Para el PEMOS es muy parecido. ¿Qué es lo que cambiamos en el PEMOS? Bueno, aquí le aplicamos 0 volts. En un PEMOS aplicamos el mínimo voltaje acá y lo que vamos cambiando es el voltaje entre compuerta y fuente. Ah, entonces en el PEMOS este va a ir arriba. En el fondo es la misma cosa, pero un espejo. Y si lo hacen de esa forma, deberían llegar a una curva que es parecida. Entonces al final lo que van a tener, después de hacer ese cálculo de switch, es un R en función de B in y van a tener algo así para el NMOS.
van a tener algo así para el PEMOS y van a tener algo así para el CEMOS. En realidad esto parte así. Esa está mejor. ¿Alguien ya lo hizo? Deberían ver algo de este estilo. A veces esto está corrido más para la derecha, a veces para la izquierda, a veces tiene un par de cerros, así pasan cosas un poco extrañas, pero, pero sí, algo así deberían ver. ¿Nadie ha llegado a esto? Esto lo vimos, esta curva la vimos en algún momento. Yo sé que no se acuerdan, por eso se los voy a tratar de recordar. Em, estamos aquí, 4. Aquí. Oh, ahí está. ¿Se acuerdan o no? Ahora sí. Ya, este es el tipo de curva que ustedes deberían ver. Esto es una simulación que hice para 180 nanómetros. Es la misma cuestión, solo que aquí lo vamos a hacer para 500 nanómetros. Y esta es una parte de la curva, es esa parte, pero eventualmente tiende a infinito, entonces tienen que graficar una parte nomás. ¿Por qué tiende a infinito? ¿Por qué R tiende a infinito? ¿Por qué VOE tiende a cero? Exactamente. O sea, en la ecuación, VOB va a tender a cero. ¿Y por qué VOB va a tender a cero? Porque si VG es fijo y VS sube mucho, VOB eventualmente va a ser menor que VT. Y VGS va a ser menor que VT, VOB va a ser cero. Exactamente, eso es lo que ocurre. Muy bien. Después viene un... ¿Ah? Pueden hacer eso o pueden exportarla a MATLAB eventualmente. Hay formas de exportar curvas. ¿Lo han hecho o no? Por ejemplo, ustedes pueden agarrar esto y poner exportar. Quiero exportar eso y lo voy a grabar en draft 2. Y voy a poner OK y luego voy a... ¿Va? ¿Dónde quedó? File, Save As. Ah, estoy en Sim. Estoy en cualquier parte. Desktop Sim. Vamos a ir a Desktop Sim. Aquí está. ¿Qué es eso que está ahí? Esto que está aquí es... ¡Wow! Son muchos puntos. Eso es lo que exporté. Entonces uno puede, en Spice, exportar esta curva, luego leerla en MATLAB, por ejemplo, y, y graficarla. Entonces se pueden hacer ese tipo de cosas. No, no es muy difícil. Muy bien. Después viene un comparador simple. ¿Cómo hacemos un comparador? Capaz de saturar en los rieles para una entrada diferencial mayor a 5 milivolts. ¿Cómo hago un comparador? ¿Cómo hago un circuito que me compare dos voltajes? Que me tome... ¿Ah? ¿Cómo? Un inversor te compara dos voltajes, pero te compara contra, más o menos contra VDD de medios. Pero sí, es como un inversor. Es parecido a un inversor. Entonces tú podrías hacer, por ejemplo, algo así. Pero ¿qué es un inversor al final? Es un amplificador. O sea, te amplifica algo, ¿cierto? Te amplifica y, y si tú tienes suficientes etapas de amplificación, o sea, si tienes suficientes inversores, eventualmente no vas a poder achuntarle justo al valor. O sea, va a tener cualquier cosa aquí en la entrada y la salida va a estar o en uno o en cero, ¿cierto? Entonces esa es una forma de hacer un comparador muy sencillo con una cadena de inversores. Pero ahí estamos comparando contra un nivel fijo. ¿Cómo puedo comparar contra un nivel variable?
Porque aquí lo que queremos hacer es comparar contra un nivel que varíe, ¿cierto? Queremos un amplificador, un comparador diferencial, entonces tiene que llevar una etapa de amplificación diferencial al principio y después tal vez le puedo poner un par de inversores para asegurar que saturen los rieles. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago un amplificador diferencial? Bueno, la forma de hacerlo en electrónica es con un par diferencial. El par diferencial tiene una fuente de corriente aquí en la cola, se llama fuente de cola. Y tengo VI1, VI2. Y luego aquí en la salida voy a tener, por ejemplo, dos resistencias. Entonces cuando VI1 es mayor que VI2, por aquí va a ir más corriente que por acá. Esta caída de tensión va a ser más grande que esta. Y por lo tanto este voltaje va a estar más abajo que ese de ahí. Entonces la salida diferencial es función de la entrada diferencial. Cuando las entradas son iguales, las salidas son iguales. Si el modo común de entrada varía, o sea, si subo las dos entradas al mismo tiempo, las bajo al mismo tiempo, la salida no debiera cambiar, porque la corriente se sigue repartiendo en mitades. Entonces esa es una forma de hacer un amplificador diferencial. Este amplificador no tiene entrada de riel a riel, porque si mis entradas bajan mucho, esta fuente de corriente que está hecha probablemente con un transistor, probablemente voy a estar aplastando este VDS y haciendo que salga de región activa. Entonces, esta es una forma muy básica de hacer un amplificador diferencial, pero va a funcionar bajo ciertas condiciones. Si quiero que el modo común de entrada, por ejemplo, llegue hasta voltajes muy bajos, probablemente voy a tener que hacer esto mismo en versión PMOS. Porque el modo común aquí no puede bajar mucho, en el PMOS el modo común puede ser bajo, pero no puede subir mucho. Ok. Oye, ¿y cómo hago que sea single-ended? Porque aquí salen dos cables. Un cable sale por acá, otro cable sale por acá. Una forma de hacerlo, una forma muy básica de hacerlo, es colgarme de una salida y esa tirarla a los inversores. Entonces, esta va a variar en función de la diferencia entre VI1 y VI2. Y esa salida yo la puedo tirar a inversores. Y si el voltaje no es el correcto, agrando esta resistencia. Hasta que este voltaje parta como en VDD medios, más o menos. Entonces, si VI1 crece, esta corriente crece, este voltaje sube, perdón, este voltaje baja, este voltaje sube, y si este voltaje sube, va a subir de VDD medios y va a entrar aquí a un inversor, y va a entrar al otro inversor, y voy a tener un comparador. Otra alternativa para hacer un inversor es usar un espejo de corriente aquí arriba. Entonces agarro PEMOS y este gallo va a tener va a tener más corriente que este si la entrada diferencial es positiva. Esa corriente se copia ya. Este tiene más corriente, este tiene menos corriente. Entonces voy a tener una corriente que sale. En el fondo esa corriente que sale va a hacer que este voltaje suba. Si este voltaje sube, este inversor va a bajar su salida y cuando este baja su salida, este la sube hasta el riel. Entonces pueden jugar con esquemas de este estilo y luego inversores o amplificadores de alta ganancia. Y con eso saturan en los rieles. Si no están saturando para una entrada de 5 milivolts diferencial, con eso saturan seguro. ¿Ah? No llega hasta arriba. A ver, ¿qué hiciste exactamente? ¿Hiciste un par diferencial? Ya, perfecto. ¿Y le pusiste estos espejos de corriente aquí arriba? Ya. Y la salida, tú dices, si estos dos son iguales, esta es 4. No, está perfecto. Está perfecto. Y la razón de ello es la siguiente.
Cuando tú pones un espejo de corriente aquí, ¿qué voltaje va a haber acá cuando las entradas son iguales? Si las entradas son iguales, yo espero que estos dos voltajes sean iguales. ¿De acuerdo? Entonces yo espero que este voltaje que está aquí y este voltaje que está aquí sean iguales. Este voltaje que está aquí es VGS del PEMOS. Y VGS del PEMOS es VT del PEMOS más VOB del PEMOS. VT del PEMOS es como 0,9 más el VOB. O sea, va a tener como un volt de caída ahí, lo cual va a hacer que efectivamente este voltaje esté en torno a 4 volts. Tú dices, pucha, a mí me hubiera gustado tener ese voltaje más bajo. Sí, puedes hacerlo así, o puedes inventar un inversor que esté medio corrido. La curva del inversor es más o menos así. VI, VO, VDD, y más o menos en VDD medios esta cosa cambia. Pero si tú haces que, por ejemplo, los PEMOS y los NMOS tengan tamaños muy diferentes, puedes correr esto a la derecha o a la izquierda. Entonces con eso puedes hacer que el umbral caiga más cerca de los 4 volts. Puedes cambiar lo que sea. Puedes crear tu propio inversor. Sí, puedes hacer eso. Entonces uno puede inventar un comparador que funcione espectacularmente bien. No, para eso está 3443. Pero uno puede inventar un comparador que funcione relativamente bien para la aplicación de este curso. Así que estamos bien con el comparador. Un comparador simple y después termina esto. Después viene el proyecto. Sí, y hay unos artículos aquí, uno puede seguir esos artículos y hay algo de información. Les cuento, el proyecto no está fácil. Yo sé que harta pega. Yo sé que harta pega incluso para esta tarea, pero esta tarea ya es una buena parte del proyecto. Em, ¿Cómo van con la tarea? ¿Han logrado resolver más de un cuarto? ¿Y esta tarea para cuándo dijimos que era? ¡Ih! Es para hoy. Ah, ahí estamos mal entonces. O sea, esta tarea requiere harta pega. Tal vez no es tan difícil, pero requiere harto trabajo. ¿Ha quedado más clara con esta conversación? ¿Hay dudas todavía? O sea, ¿ustedes creen que ya se pueden largar a trabajar y a meterle simulaciones, análisis? Van a tener dificultades, no hay duda de eso. Se van a topar con un montón de problemas. Pero yo esperaría que al final que cuando terminen la tarea ya tengan el proyecto medio armado. En el fondo aquí estamos diciendo, hagan un amplificador con un GMR out. Pero ese GMR out en realidad ustedes saben que es en pequeña señal. Y ustedes pueden hacer algo para que funcione. ¿Ah? Podemos tratar, pero no te lo aseguro, porque no sé qué parte de esta pauta existe. Hay una parte que todavía está un poco en duda aquí, que esto se ve muy bonito, pero ¿cómo hago esto en la práctica? Entonces, ya, ok, yo puedo partir y hacer este amplificador. Y este va a tener cierta ganancia, VI, VO, y que en pequeña señal se ve como un GM efectivo y un R-out. Si no tiene suficiente ganancia, no la va a tener, va a llegar a 50 o algo así. Tienen que usar alguna técnica como cascodear. Y si quieren mejorar el rango de entrada y el rango de salida, pueden usar cascodos plegados. Hay muchas formas de resolver este problema. Pero hay algo a lo que ustedes se van a enfrentar y que no van a saber resolver fácilmente, que les va a hacer algo extraño, algo difícil, y es que cómo polarizo esta cuestión. Porque, porque en AC se ve muy bonito, pero en DC, ¿cómo lo polarizo? ¿Cómo hago que DI y DO operen exactamente en el punto de máxima ganancia? ¿Alguien ya se topó con ese problema?
exactamente esa resistencia que vamos a poner aquí, que va entre la entrada y la salida, lo que está diciendo es, mira, exactamente, en DC la corriente aquí es cero. Si la corriente es cero, entonces VI y VO son idénticos. Si VI y VO son idénticos, entonces esto es VI, esto es VO, la curva va a ser una cosa así, con una pendiente muy grande, más grande que esto. Y cuando VI igual VO, esta es la curva de VI igual VO, van a estar en un punto de operación súper bien definido, que va a ser más o menos cuando VI igual VO igual más o menos un volt, 0,9, 0,8, 0,7, dependiendo de los tamaños de transistores y de las corrientes que usen. Entonces, eso va a definir inmediatamente la polarización. Y ustedes se olvidan del problema de la polarización. Algunos de ustedes tal vez digan, yo no voy a usar un R, yo voy a usar un switch. Bueno, no va a quedar polarizado hasta que yo conecte ese switch que me iguale VI con VO. Y hay otras formas de hacer esto mismo. Por ejemplo, les doy una idea. Esto yo lo implementé en un circuito. No sé si funciona todavía porque no he logrado echar a andar ese circuito, pero en la simulación funcionaba increíble, que es tomar aquí un amplificador diferencial, como el que ya saben más o menos cómo hacer, con este par diferencial, la fuente de cola, y poner aquí un VO de referencia. Y si VO y el VO de referencia son distintos, entonces yo voy a actuar sobre una fuente de corriente que le va a inyectar corriente a mi entrada. Y esa corriente, la única forma, el único camino que va a tomar es a través de esta capacitancia. Entonces, esa corriente va a cambiar el voltaje de esta capacitancia hasta que operen en el punto de VO igual lo que ustedes quieran. Entonces, no necesariamente va a ser VO igual VI, sino que va a ser VO igual lo que ustedes quieran. Eso es una forma de hacerlo, es un poco más difícil. Ese de ahí, ese concepto tiene un nombre que yo implementé un poco distinto. Ese concepto se llama feedback de Krummenacher. Y si lo buscan van a ver el circuito. Entonces los que hagan feedback de Krummenacher no tienen que meterse con el detalle del Rout. De hecho, el feedback de Krummenacher se encarga de que Vout se devuelva al valor base después de un rato corto. Feedback de Krummenacher lo que hace es inyectar corriente aquí para que la salida sea lo que ustedes quieran. Y si la salida se corre porque tuvo una entrada, esa fuente de corriente se va a encargar de devolverlo a donde estaba originalmente. Entonces hay muchas formas de hacer esto, hay demasiadas formas de hacerlo. Otra alternativa, como dije, es poner un R directamente aquí y ese R se encarga del... Es realimentación, es una realimentación, pero no es una realimentación lineal. O podría ser lineal, pero no necesariamente lineal. Podría ser lineal en regímenes de señales pequeñas, sí. Oye, más preguntas. ¿Y te funcionó? Es que tiene que ser un rango súper chico, porque si tú quisieras en un rango grande, necesitarías un voltaje infinito allá. O sea, la única forma es para polarizar. ¿Qué valor? ¿Y por qué usaste 500 megas? No, ok, en realidad cualquiera te va a polarizar, cualquier R menor que infinito. El tema es que vas a tener, exacto, entonces tú vas a jugar con ese valor de manera que la constante de tiempo aquí sea lo que tú esperas. Ujú. Ya.
Ajá. ¿Cuál R? Ajá. Ah, ya, ya. Entonces tú dices que tu corriente depende de esa resistencia y tú no sabes qué corriente aplicar. Bueno, es que la corriente no es el parámetro de diseño. ¿El parámetro de diseño qué? Estamos hablando de espacio de diseño, estamos hablando como ingenieros ya. Tu corriente no es el parámetro de diseño, tu parámetro de diseño es Gm. Porque Gm es el que después va a ver en la ecuación diferencial, te define la constante de tiempo. En la ecuación diferencial que resulta, o en la función de transferencia, si quieres, que resulta de este circuito, el Gm es quien te define la constante de tiempo. Entonces, ahí te amarra el Gm y tú vas a calcular la corriente para que te dé ese Gm. Influyen harto, sí, pueden influir bastante. No debería, da con escalera a veces, a mí me ha pasado, cambiando la polarización a veces mejora. Puede que algún transistor esté saliendo de región activa, puede que estén pasando esas cosas. O sea, se hace un punto DC, ahí no hay capacitancia. En el punto DC no hay ninguna capacitancia, entonces no son capacitancias lo que está provocando eso. Hay otro tema, y aquí es donde ustedes deberían sacar el jugo al punto P, y es lo siguiente, cuando ustedes hacen cálculos a mano, como lo estás haciendo tú tienes valores que calculas a mano para GM, para RO, etcétera. Pero si ustedes hacen un punto P y para ese punto P determinan cuánto valen los diferentes GM y RO, toma esos valores como referencia para tus cálculos a mano. Entonces ahí te va a dar un valor mucho más cercano al que te está mostrando Spice. Y mejor aún, tú vas a saber, por ejemplo, cuál es el RO para arriba, cuál es el RO para abajo y cuál te está limitando. Y si tú ves que hay algún RO que es considerablemente más chico que el otro, agranda ese RO porque ese te está limitando la ganancia. Uno puede hacer ese tipo de ajustes, no es, es absolutamente legal. Ujú. Es que el 1 es para pequeñas señales, entonces tú tienes que darle una amplitud muy chica. Y en realidad lo más correcto ahí sería ponerle una carga en pequeña señal, pero que esa carga no te afecte el nivel de C. Hay técnicas para hacer eso. Em, hazle un punto P, hazle un punto P y mira el GM. Y esa es la resistencia de salida, 1 partido por GM es. No, las capacitancias te afectan en AC, no en DC. Ya, y si no, dale más corriente. Y si no, hay otras técnicas. Por ejemplo, tú puedes aplicar esta idea. A ver, los que quieran ir se vayan. Me da lo mismo, no estoy haciendo una clase tampoco, ¿cierto? En otra cuestión. Tú puedes hacer otras cosas. Tú haces el CD y tú ves la impedancia de salida. Y tal vez tú puedas hacer esta técnica para bajar la impedancia de salida. Y tú dices, pucha, pero para eso tengo que diseñar un op-amp completo. No, pues. Tal vez tú puedes hacer, tal vez hay formas con un transistor extra o dos transistores extra que te permitan hacer esto mismo. El mismo efecto de un op-amp adicional.
También, si le pones un par diferencial y hace esto mismo con un par diferencial, puede hacer un CD muy mejorado. Entonces, al final depende cuánto tiempo tenéis para invertir en tu circuito, pero esa es la gracia de este proyecto, un proyecto muy abierto y ustedes pueden inventar lo que quieran y salir con soluciones que uno a veces ve, no sé, pues en cursos de mecánica de fluidos que les piden diseño un avión, que avión, no sé, pues que vuele lo más lejos posible. Y ahí salen con un montón de soluciones diferentes. Aquí puede pasar exactamente lo mismo. Ustedes pueden diseñar con un montón de variantes y puede que muchas de ellas sean muy competitivas. La gracia es que ustedes están aprendiendo ahora cómo se diseña algo y diseñar no es fácil, no es fácil enseñar a diseñar porque la única forma de aprender es haciéndolo. Si ustedes no han diseñado nunca, traten de diseñar algo y este proyecto es una buena forma de poner en práctica lo que han aprendido. Em, ¿Qué más? No sé, ¿hay más preguntas? Sí, por favor. El R, tú dices... tú dices el R del espejo de corriente. El step param es la mejor forma de hacerlo. ¿De qué otra forma estabais pensando? ¿Meterle ecuaciones? No, no, eso es de niños, no. No, no, el step param es la forma. O sea, si Spice lo dice, eso es lo que va a resultar. ¿Qué más? Oye, yo espero que a esta altura ya sientan que han aprendido algo de electrónica. O sea, si están enfrentándose a un proyecto de esta dificultad. Es un proyecto difícil, les cuento al tiro. Es un proyecto súper difícil. Y por eso es que Jorge está ahí para resolver dudas. Y yo he tratado de resolver todas las que he podido. Espero que esta sesión haya servido de algo. Y si hay más dudas, bueno, sigamos hablando. Yo les tengo una pregunta. ¿Van a alcanzar a hacer la tarea o no? ¿No? ¿Necesitan más tiempo? ¿Hace algún cambio si hay más tiempo, no? ¿Para el lunes? ¿Para el lunes está bien? Yo veo difícil que se suba la pauta de aquí al lunes, la verdad, siendo súper honesto. Sí, ya. Ok, dejemos la tarea para el lunes, voy a avisarle a los ayudantes. Gracias a todos por venir y sí, ajá, sí, sí. Y tú dices, voy a achicar CF. Sí, sí, sí. Ya está. ¿Qué hay?